Hay algo que está ocurriendo ahora mismo que la mayoría de la gente está observando, pero que muy pocos están viendo de verdad. Ven los misiles, ven las ruedas de prensa, ven los mapas con flechas rojas y los analistas en los estudios de televisión hablando de altos al fuego y corredores diplomáticos. Y todo eso es real de la misma manera en que la superficie de un océano es real, pero bajo esa superficie algo mucho más profundo está en movimiento. Un lento reacomodo de las placas tectónicas sobre las que se construyen naciones enteras. Y cuando las placas tectónicas se mueven, realmente se mueven, el mundo que está sobre ellas no simplemente tiembla, se vuelve irreconocible. He pasado décadas estudiando cómo funciona el poder en realidad, no cómo se describe en los periódicos, ni cómo se explica en los informes de política, sino cómo se mueve a través de la historia, de manera invisible al principio y luego de golpe. Y quiero decirles algo con todo el peso de esa experiencia detrás de mis palabras. Lo que estamos presenciando ahora mismo no es una guerra en el sentido convencional. No es un conflicto entre ejércitos por territorio que terminará con un tratado, un apretón de manos y un regreso al orden anterior. Lo que estamos presenciando es un evento de disolución, un momento, y la historia contiene quizás 5 o 6 de estos momentos por siglo en el que las estructuras que organizan la civilización humana se resquebrajan en sus cimientos y lo que las reemplaza no está determinado por la intención, sino por la lógica implacable del poder, la presión y el colapso. 5 países no sobrevivirán esta guerra en la forma en que los hemos conocido. No porque vayan a ser bombardeados hasta desaparecer, no porque sus nombres sean borrados de los mapas, sino porque los arreglos internos, los contratos políticos, los equilibrios de poder, los sistemas de legitimidad que los hicieron funcionar como estados reconocibles habrán sido irreversiblemente quebrados. El nombre permanecerá, pero la realidad será algo completamente nuevo. Antes de nombrar esos países, retrocedamos un momento y consideremos lo que la historia nos enseña realmente sobre cómo terminan los estados. La mayoría de la gente piensa que los estados mueren de manera dramática. Piensan en conquistas, en ejércitos marchando hacia las capitales, en banderas siendo arriadas, pero esa es la versión cinematográfica del fracaso de un estado. La versión real es más silenciosa, más lenta y mucho más profunda. Los estados terminan cuando el pacto interno que los mantiene unidos, el arreglo entre grupos, identidades, regiones e intereses en competencia que los lleva a elegir la coexistencia sobre la separación, se vuelve más doloroso de mantener que de abandonar. Y lo que esta guerra está haciendo en toda una región simultáneamente es volviendo insoportables esos pactos. Permítanme llevarlos de regreso a 1916, porque no se puede entender lo que está ocurriendo ahora sin entender lo que ocurrió entonces. 2 imperios, Gran Bretaña y Francia, en medio de su propia guerra catastrófica, se sentaron y trazaron líneas sobre el cuerpo del mundo otomano en colapso. El acuerdo Sykes-Picot, llamado así por los 2 diplomáticos que lo esbozaron, dividió el Oriente Medio en esferas de influencia con la confianza de hombres que jamás habían caminado por las tierras que estaban dividiendo. Crearon Irak forzando a comunidades sunitas, chiitas y kurdas que jamás se habían imaginado como una sola nación. Crearon el Líbano como un acto de equilibrio sectario tan delicado que en esencia fue diseñado para ser frágil. Trazaron Siria a través de líneas tribales que todavía sangran hoy. 110 años después, aún vivimos con las consecuencias de esas líneas trazadas en una tarde. Y la verdad extraordinaria y sobria es esta: la guerra que estamos presenciando ahora es el evento que finalmente completa lo que 1916 comenzó. El orden artificial está llegando al final de su vida útil diseñada. Y la pregunta no es si va a cambiar. La pregunta es, ¿qué viene después? El primer país del que quiero hablarles es el Líbano. Y quiero empezar por ahí porque el Líbano no está esperando que esta guerra lo transforme. El Líbano ya lleva años cayendo. Lo que esta guerra está haciendo es simplemente finalizar lo que ya estaba en marcha. De la misma manera en que un último temblor derrumba un edificio que ya estaba resquebrajado en sus cimientos.
Consideremos lo que el Líbano realmente era antes de que el primer misil de este conflicto surcara el aire. Un país donde la electricidad funciona quizás 4 horas al día. Un país donde el sistema bancario colapsó en 2019 no de manera ordenada y controlada, sino catastróficamente de la noche a la mañana, con familias ordinarias descubriendo que los ahorros que habían acumulado durante toda una vida simplemente eran inaccesibles y en muchos casos se habían perdido para siempre. Un país donde la moneda perdió el 90% de su valor en menos de 3 años. Un país donde Hezbollah, una organización político-militar no estatal, ejercía un poder más efectivo que el ejército nacional, cosechaba más lealtad que el gobierno y mantenía más disciplina que cualquier institución que el Estado libanés hubiera producido en décadas. Antes de esta guerra, el Líbano ya era un estado fallido en casi todos los sentidos funcionales. Lo que esta guerra está entregando es el golpe final a lo que quedaba de la apariencia. Lo que la mayoría de la gente pasa por alto sobre la posición de Hezbollah en el Líbano es que su poder nunca fue puramente militar. Su poder descansaba sobre una doble afirmación: la pretensión de ser el defensor armado del Líbano contra la agresión israelí y estadounidense, y la pretensión de prestar servicios, seguridad y apoyo social a su base de seguidores en un país donde el gobierno no proveía ninguna de esas cosas. Esa doble afirmación siempre fue vulnerable a una sola pregunta devastadora: ¿qué pasa si la postura defensiva trae más destrucción de la que evita? ¿Qué pasa si la alineación con Irán le cuesta al Líbano más de lo que vale la soberanía libanesa? Esa pregunta se está haciendo ahora abiertamente en las calles libanesas, en los hogares libaneses, de maneras en que nunca se había hecho antes. Un Hezbollah degradado, debilitado financieramente y disminuido militarmente no puede mantener la respuesta que siempre ha dado. Y el sistema político libanés, paralizado por su arquitectura sectaria, incapaz de reformarse, incapaz de producir gobernabilidad incluso en tiempos de paz, no va a encontrar de repente la capacidad institucional para llenar el vacío. Lo que llena el vacío en el Líbano no es la democracia, es un desorden reconfigurado, potencias externas compitiendo por influencia donde antes había un Estado. Francia, Arabia Saudita y potencialmente los proxies iraníes reducidos, todos maniobran para dar forma a lo que el Líbano se convertirá, mientras los ciudadanos libaneses pagan el precio de esa competencia en apagones eléctricos, farmacias vacías y niños criados en un país que no puede protegerlos. El Líbano que emerja de esta guerra será administrado desde afuera, no gobernado desde adentro. Llevará el nombre Líbano en todos los mapas, pero el Estado libanés, como entidad coherente y soberana, que antes de esta guerra ya apenas sobrevivía, habrá sido definitivamente terminado por ella. Consideremos ahora Yemen. Yemen es quizás el caso más claro, porque es un país que ya ha dejado de existir en cualquier sentido significativo y cuya configuración de posguerra simplemente hará oficial esa realidad. La guerra civil que comenzó en 2015 dividió a Yemen en al menos 3 zonas distintas de control. El norte hutí, alineado con Irán, controlando Saná y los territorios más densamente poblados. El gobierno reconocido internacionalmente en el sur, respaldado nominalmente por Arabia Saudita, pero fracturado en su interior entre múltiples fuerzas y personalidades en competencia. Y las áreas controladas por el Consejo de Transición del Sur, un movimiento separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, que quiere una condición de Estado independiente para el sur y que ha venido construyendo los hechos políticos y militares sobre el terreno que hacen que esa aspiración sea cada vez más realista. 3 Yemenes en la práctica, cada uno con su propia gobernanza, sus propias fuerzas armadas, sus propios patrocinadores externos, su propia estrategia de supervivencia económica. Pero lo que la mayoría de la gente pasa por alto sobre la posición de los hutíes específicamente es lo siguiente: los ataques contra la infraestructura militar hutí, la degradación de sus armas, sus comunicaciones y sus estructuras de mando los han debilitado militarmente al mismo tiempo que los han fortalecido políticamente. Esta es la paradoja de combatir a un movimiento que genuinamente representa a su base. No se puede bombardear el sentido de identidad de una comunidad hasta hacerlo
hacerlo desaparecer. No se puede degradar la legitimidad de un grupo demostrando que estuvo dispuesto a mantenerse en pie y combatir mientras otros huían. Cada ataque sobre territorio hutí que mata civiles y los ataques sobre un territorio tan densamente poblado inevitablemente matan civiles, produce reclutas, produce agravios, produce el tipo de rabia que no se disipa en una generación. Y en el sur, las fuerzas antihutíes han aprovechado la distracción del conflicto más amplio para consolidar el control, resistir la presión de reunificación y convertir al Yemen unificado que la comunidad internacional insiste en que quiere en algo que existe únicamente en el lenguaje de las resoluciones de la ONU y en ningún lugar sobre el terreno real. El Yemen que emerja de esta guerra será 2 o 3 entidades permanentes, quizás con nombres diferentes, quizás con un eventual reconocimiento internacional formal de su separación, o quizás simplemente como zonas de conflicto congelado que el mundo gestiona a través de corredores humanitarios y acuerdos de alto el fuego que todos saben que son temporales y nadie tiene la voluntad de hacer permanentes. Pero la ficción de un Estado yemení unificado habrá sido abandonada, no en una declaración formal. Nada en esta región termina jamás formalmente, sino de la manera callada e irreversible en que se abandonan las ficciones cuando se vuelven demasiado costosas de mantener. Aquí es donde las cosas se vuelven genuinamente interesantes y significativamente más peligrosas. Irak. Porque la transformación de Irak no se trata simplemente de lo que sucede dentro de sus fronteras. Se trata de la pregunta fundamental de si América o Irán gana el concurso por la influencia definitoria sobre la geografía central del Oriente Medio. Y esa pregunta tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la región. Irak ha existido durante años en una paradoja que sería casi cómica si las apuestas no fueran tan inmensas. Es simultáneamente un aliado estadounidense que aloja a miles de soldados americanos y una significativa infraestructura militar de los Estados Unidos, y un Estado cliente iraní con un gobierno alineado con Irán, fuerzas de milicias respaldadas por Irán más poderosas que el ejército nacional, y una economía profundamente entretejida en redes iraníes de comercio y finanzas. Esta paradoja fue gestionada de manera precaria e inconveniente mediante la ficción diplomática de que Irak era un Estado soberano que tomaba decisiones autónomas, de que la presencia estadounidense y la influencia iraní eran ambas simplemente respuestas a invitaciones iraquíes, en lugar de expresiones de competencia imperial conducida a través del territorio iraquí y a expensas de Irak. Esta guerra está poniendo fin a esa ficción. El gobierno iraquí está bajo una enorme presión doméstica de su base política alineada con Irán para exigir la retirada estadounidense. Cada acción militar estadounidense en la región le da municiones a las fuerzas políticas iraquíes, que han querido que los americanos se vayan desde hace años, y el cálculo de que la protección militar estadounidense vale el costo político doméstico, un cálculo que apenas se sostenía cuando esa protección parecía creíble, se vuelve mucho más difícil de mantener si esta guerra demuestra los límites del poder estadounidense en la región. Un Irak sin tropas estadounidenses es un Irak donde las milicias respaldadas por Irán no enfrentan ninguna fuerza institucional de contrapeso. Es un Irak donde la influencia económica y política iraní opera sin restricciones ni competencia. Es un Irak donde el alineamiento del gobierno con Teherán se convierte no en un acto de equilibrio cuidadosamente gestionado, sino en una simple realidad estructural. Irak no desaparecerá, pero el Irak que emerja, un país que funcione como una esfera de influencia iraní en todo, salvo en su nombre formal, es tan diferente del Irak que 20 años de presencia militar estadounidense y $2 billones americanos intentaron construir que llamarlo una transformación subestima la escala del cambio. Representa una reversión completa de lo que se suponía que era uno de los grandes logros estratégicos de principios del
del siglo XXI. Ahora quiero hablarles de Pakistán y quiero hacerlo con cuidado porque Pakistán es el país de esta lista donde las apuestas no son simplemente regionales, sino civilizacionales. Pakistán es un estado nuclear y un estado nuclear que experimenta el tipo de estrés institucional compuesto que Pakistán está experimentando ahora mismo. Es una de las condiciones geopolíticas más peligrosas que existen. Esto no es alarmismo, es el juicio sobrio de cualquiera que haya estudiado cómo se comportan los estados nucleares bajo presión extrema. Antes de esta guerra, Pakistán ya se encontraba en un estado de crisis sistémica severa. Su economía había colapsado en un programa de emergencia del FMI. Su moneda había perdido la mayoría de su valor. Su gobierno civil estaba atrapado entre un establecimiento militar que funcionalmente dirige el país y un movimiento de oposición popular liderado por un ex primer ministro encarcelado que goza de auténtico apoyo masivo, no del tipo fabricado, sino del que sobrevive al encarcelamiento y la persecución y que solo se fortalece a causa de ellos. Sus relaciones con Afganistán se deterioraban a medida que grupos militantes afiliados a los talibanes realizaban ataques transfronterizos que el Estado pakistaní no podía detener y que el gobierno afgano no quería prevenir. Sus relaciones con India cargaban la tensión permanente de dos naciones armadas con armas nucleares, con fronteras disputadas, agravios históricos irresueltos y entornos políticos domésticos en ambos lados que recompensan la belicosidad sobre la acomodación. Ese era el panorama previo a la guerra. A eso añádase ahora el impacto energético que este conflicto ha producido. Pakistán importa la mayoría de su petróleo del Golfo. A los precios actuales, esa factura de importación está consumiendo reservas de divisas que ya estaban críticamente agotadas. Añádase la posibilidad, no segura pero real, de que Pakistán sea arrastrado al conflicto a través de sus acuerdos de defensa con Arabia Saudita, que no son meras formalidades diplomáticas sino compromisos militares formalizados. Añádase lo que el estrés económico severo hace a los sistemas políticos que ya eran frágiles. Acelera la radicalización de poblaciones que han perdido la paciencia con el fracaso institucional, crea espacio para fuerzas políticas que prometen soluciones radicales a problemas que las instituciones moderadas no han podido resolver y debilita la legitimidad de los gobiernos que no pueden garantizar la seguridad económica básica a sus ciudadanos. El Pakistán que emerja de este periodo puede parecer igual en un mapa, pero el equilibrio entre sus instituciones civiles, su establecimiento militar, sus movimientos políticos islamistas, y esta es la frase que los analistas serios pronuncian solo en voz baja, sus arreglos de mando y control nuclear puede haber cambiado de maneras que lo conviertan en un tipo de estado fundamentalmente diferente. El escenario optimista es una estabilización guiada por los militares que gestione la crisis económica y política mientras mantiene la seguridad nuclear. Los escenarios pesimistas los dejaré sin enunciar, porque hay cosas demasiado trascendentes para reducirlas al lenguaje de la predicción. Entre esos dos polos, el futuro de Pakistán está siendo determinado ahora mismo por fuerzas que esta guerra ha acelerado. La quinta transformación de la que quiero hablar es diferente de las demás en un aspecto importante, porque no señalo a un solo país, sino a un proyecto colectivo, el Consejo de Cooperación del Golfo, y a la lenta disolución de la coherencia interna que lo ha hecho genuinamente poderoso durante 4 décadas. El CCG ha sido, por cualquier medida seria, uno de los experimentos más exitosos en integración regional que el mundo en desarrollo ha producido. 6 naciones, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán, que, a pesar de sus diferencias en tamaño, cultura y orientación de política exterior, construyeron un marco de cooperación económica y posicionamiento internacional coordinado que le dio a cada una de ellas más estabilidad e influencia de lo que podrían haber alcanzado individualmente. Ese marco colectivo descansaba sobre 2 fundamentos: el consenso interno sobre la dirección estratégica y la garantía de seguridad estadounidense, que hacía posible mantener ese consenso al permitir a los Estados miembros depender de la protección externa
en lugar de desarrollar estrategias de seguridad individuales divergentes. Hay un hilo conductor que atraviesa las 5 transformaciones y creo que es lo más importante que puedo decirles, porque una vez que lo ven, entienden no solo lo que está ocurriendo ahora, sino por qué siempre iba a ocurrir eventualmente. Cada país e institución de esta lista era mantenido unido más por la presión externa y el apoyo externo que por una cohesión interna genuina. El Líbano era mantenido unido por el equilibrio sectario del Acuerdo de Taif, una arquitectura política tan delicada que requería que cada facción aceptara una cuota de poder precisamente porque ninguna facción era suficientemente fuerte para dominar por sí sola. En el momento en que ese equilibrio se desplazó, la arquitectura no tuvo resiliencia. Yemen era mantenido unido por el dinero saudita y el reconocimiento internacional que encubrían divisiones demasiado profundas para resolverse. Divisiones de historia, identidad, geografía y aspiración política que habían existido mucho antes del inicio de la guerra en 2015. Irak era mantenido unido por la presencia militar estadounidense y la presión diplomática estadounidense que impedía que sus facciones en competencia actuaran siguiendo sus impulsos centrífugos. Pakistán era mantenido unido por la disciplina institucional militar y la fuerza coherente de un proyecto nacional, la condición de nación islámica, la idea de Pakistán como una necesidad histórica que se vuelve más difícil de sostener cuando el Estado no puede proporcionar seguridad económica básica. El CSG era mantenido unido por las garantías de seguridad estadounidenses y los intereses económicos compartidos que funcionaban precisamente porque nunca habían sido verdaderamente puestos a prueba por una guerra regional de esta escala. Cuando lo que mantiene unido a un Estado es la presión externa y esa presión externa cambia o desaparece, el Estado revela lo que realmente es bajo la superficie. Y en cada uno de estos 5 casos, lo que está debajo no es una comunidad nacional coherente preparada para gobernarse a sí misma a través de la crisis. Es una colección de intereses en competencia e identidades en competencia que la presión externa estaba conteniendo, pero nunca reconciliando en realidad. Esta guerra está eliminando la presión externa y lo que está siendo revelado en 5 países y una institución regional simultáneamente es la verdadera fragilidad de un orden que siempre fue más artificial de lo que parecía, siempre más dependiente de la configuración específica del poder exterior que lo creó de lo que sus arquitectos querían admitir. Quiero hacer una pausa aquí y hablar sobre algo que el análisis estratégico tiende a omitir, porque cuando hablamos de estados que se transforman, de órdenes políticos que colapsan, de vacíos de poder que son llenados por nuevos arreglos, estamos usando el lenguaje de los sistemas. Y el lenguaje de los sistemas, con toda su utilidad, tiene un punto ciego profundo, vuelve invisibles a los seres humanos reales que viven dentro de los sistemas que estamos analizando. Hay familias en el sur del Líbano que han sido desplazadas de sus hogares no una, sino 4, 5, 6 veces a lo largo de décadas de conflicto recurrente. Hay niños en Yemen que nunca han conocido un país que no estuviera en guerra. Niños que han crecido sin escuelas que funcionaran, sin hospitales que tuvieran medicamentos, sin la experiencia básica de vivir en un estado capaz de protegerlos. Hay familias en Bagdad que recuerdan la invasión de 2003 y los años de violencia sectaria que siguieron y que vieron a sus hijos crecer en un país que siempre era descrito como en proceso de reconstrucción, pero que nunca parecía funcionar realmente. Hay familias pakistaníes ordinarias, no actores políticos, no figuras militares, no élites económicas, que simplemente están intentando mantener una vida digna en un país donde el precio de la harina se ha convertido en una medida de si la dignidad es posible. Hay ciudadanos emiratíes y sauditas cuyo sentido completo de seguridad y estabilidad descansa sobre arreglos que los hombres poderosos que diseñaron esos arreglos están ahora descubriendo que eran más frágiles de lo que prometieron. Cuando los estados se transforman, estas son las personas que pagan el precio, no los estrategas, no los generales, no los ministros que negocian los nuevos arreglos en la comodidad de salas de conferencias seguras. El costo es pagado en la moneda del sufrimiento
sufrimiento humano ordinario, en la textura de la vida cotidiana que se vuelve imposible de sostener cuando los sistemas que debían organizarla colapsan. Creo que es importante decir esto con claridad, no como un llamado emocional, sino como una afirmación analítica. La medida de si un nuevo orden es genuinamente mejor que el que reemplaza no es si es más coherente estratégicamente o más estable geopolíticamente según las métricas que usan los analistas. La medida es si permite a las familias ordinarias vivir con más seguridad, más dignidad y más esperanza que el sistema al que reemplaza. Por esa medida, las transformaciones que he descrito no tienen un resultado positivo garantizado. Los nuevos arreglos que emerjan de esta guerra podrían ser más estables y más humanos que el orden artificial al que reemplazan, o podrían producir décadas de sufrimiento adicional en países que ya han sufrido suficiente. La historia no garantiza justicia, solo ofrece cambio. Ahora quiero mirar más hacia adelante, porque el patrón que he descrito, estados mantenidos juntos por presión externa que colapsan cuando esa presión cambia, no se detiene en los 5 casos que he señalado. Si la posición de América en la región se debilita significativamente como resultado de esta guerra, la presión externa que ha estado manteniendo otros arreglos en su lugar se debilita con ella. La garantía de seguridad estadounidense no era simplemente una promesa a Arabia Saudita y a los estados del Golfo. Era el fundamento de toda una arquitectura regional que ha organizado el Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial. Una arquitectura construida sobre el supuesto de que el poder americano estaba tanto dispuesto como capacitado para mantener el orden regional. Si esta guerra demuestra, como puede hacerlo, que la disposición americana tiene límites o que la capacidad americana ha declinado, entonces cada arreglo que descansó sobre las garantías americanas es ahora menos seguro de lo que era. Lo que llena el espacio que la influencia estadounidense desocupa no es un vacío. La geopolítica no permite vacíos. Lo que lo llena es una combinación de influencia económica china, oportunismo ruso, ambición regional iraní, posicionamiento neo-otomano turco y los cálculos independientes de los estados regionales que han aprendido que no pueden depender completamente de ninguna potencia exterior. El mundo que emerja al otro lado de esta guerra, no en 5 años, sino en 20 o 30, será un Oriente Medio más multipolar, donde ninguna potencia exterior ejerce la influencia organizadora que América ha ejercido desde 1945. Si eso es más o menos estable que el orden al que reemplaza, es genuinamente incierto. La multipolaridad puede producir estabilidad a través de la disuasión mutua y el equilibrio. También puede producir inestabilidad a través de errores de cálculo, competencia y la ausencia de cualquier potencia dispuesta y capaz de imponer orden cuando surgen las crisis. Dentro de 100 años, algún analista en alguna era futura mirará atrás a estas transformaciones y las explicará con la serena autoridad que proporciona la distancia. Describirá qué colapsó y por qué lo reemplazó y cómo, qué logró el nuevo orden y qué no. Lo hará sonar todo, como siempre lo hace la historia en retrospectiva, inevitable. Pero la inevitabilidad es un juicio hecho después. Las personas que la están viviendo no experimentan inevitabilidad, sino contingencia. La sensación aterradora de que las cosas podrían ir de manera diferente, de que las decisiones importan, de que el sufrimiento no está predeterminado. Y así, la pregunta con la que quiero dejarles no es simplemente lo que estas 5 transformaciones significan para el mapa estratégico. Es una pregunta más fundamental que la historia impone a cada generación que tiene la desgracia o el privilegio, dependiendo de cómo elijan verlo, de vivir a través de un momento bisagra. Cuando el viejo orden se disuelve y el nuevo aún no ha tomado forma, cuando las líneas están siendo redibujadas y los pactos están siendo renegociados y el sufrimiento es real y presente y humano, ¿qué les debemos a las personas que viven dentro de los sistemas que analizamos? ¿Qué nos obliga a hacer la comprensión? No tengo una respuesta limpia a esa pregunta. No creo que nadie la tenga, pero creo que es la pregunta correcta y creo que el hecho de que la estemos formulando, en lugar de simplemente observar y
describir y predecir es lo único que separa el análisis de la complicidad. El mundo, después de esta guerra, no será el mismo mundo. 5 países habrán cambiado más allá del reconocimiento. Un orden regional entero, construido durante un siglo, habrá sido alterado fundamentalmente. Lo que lo reemplaza estará determinado por las decisiones tomadas por actores poderosos que tienen sus propios intereses y sus propios cálculos, pero será vivido, como en última instancia se vive toda la historia, por personas ordinarias que no eligieron el momento en que nacieron y que merecen algo mejor que ser la materia prima del reordenamiento geopolítico de alguien más. Recuerden eso. Cuando vean los mapas cambiar y las fronteras redibujarse y los nuevos arreglos emerger de los escombros de los viejos, recuerden que cada línea en ese mapa también es una línea a través de la vida de alguien.